nombre es Evelyn Soto. Ya que estamos celebrando la Semana de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, tengo el placer de presentar a nuestro expositor del día de hoy, el señor Lorenzo Martínez Lebrón, encargado del Departamento de Comercio Electrónico por cerca de 20 años, colaborando con nuestra institución Indotel. Bienvenido, señor Lorenzo, y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Evelyn. Un placer, Claudia, todo el equipo que ha coordinado este encuentro. Para mí, más que un honor poder compartir con cada uno de ustedes y esperando que en estos tiempos tan difíciles que hemos estado transcurriendo, pues que hayamos podido superar las situaciones que de alguna manera han sido un reto para todos. Así que nada, vamos a conversar sobre el tema de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, y cómo esto sigue impactando hoy nuestro día a día. ¿Podemos iniciar ya? Sí, perfecto. Pues, como les decía, estaremos tratando este tema de la cuarta revolución industrial, los empleos de la actualidad y que preparan un futuro cercano. Como ustedes ven en esta imagen introductoria que les comparto, aquí tenemos una especie de robot que tiene el símil de un animal canino, ¿no? Como si fuese un perro, que hoy en día hemos visto en las noticias que incluso la policía de New York lo está usando para hacer pesquisas, investigaciones, y que sobre todo no se distrae, sino que está muy enfocado. Sin embargo, vemos con mucha claridad que al usar elementos de machine learning, de inteligencia artificial, todavía está en un punto donde no es autónomo completamente, sino que hay que seguir desarrollando este tipo de tecnologías. Y todo esto tiene un impacto en el tiempo que la señora Carlota Pérez, que es investigadora, conferencista y consultora internacional, lo documentó de alguna manera en su libro donde habla de la revolución tecnológica y cómo hay un impacto en el capital financiero. Aquí se tratan un tema muy interesante que habla de las 4 fases de cada oleada del desarrollo, que son procesos cíclicos a través de los cuales se dan estas revoluciones y cómo se han enmarcado en el tiempo. Su libro, aunque es desde el año 2002, habla precisamente de una edad de oro y una dinámica de las burbujas que se explotó en varios estos ciclos, ¿no? A través de los cuales la tecnología tuvo un impacto en la parte de innovación y de la parte de economía. Estas 4 etapas, como ella lo refleja en su libro, habla de que hay una etapa de irrupción, la sigue o la solapa, ¿no? Se superpone con una etapa de frenesí, lo cual le sigue una etapa de sinergia y finalmente una de madurez. Esta va preparando el paso a una nueva revolución o un nuevo cambio disruptivo en el tiempo. Si se dan cuenta en este gráfico, hay un Big Bang, es decir, un momento explosivo donde arrancan estos llamados, esta modernización, por decirlo así, tecnológica, y a su vez eso va siguiendo estas 4 etapas en el tiempo. Si analizamos, por ejemplo, entre el año 1830 y 1870, hubo un despliegue, un establecimiento que ocurrió en Inglaterra y que luego también se repitió en Estados Unidos en la década de 1970. Eso arranca entonces con esa etapa de irrupción. La de frenesí, sobre todo, es una etapa donde nacen, por ejemplo, nuevos millonarios, es decir, donde se generan las grandes riquezas, porque hay una cantidad de personas que adquieren estas tecnologías y de alguna manera elevan, ¿no? El capital, las arcas de estos innovadores. La etapa de frenesí es una etapa donde se produce esto. Luego, la de sinergia está próximo a la primera mitad de cada uno de estos periodos y se puede decir que es una etapa de oro o de bonanza, ¿no? Donde hay como una especie digamos que meseta, ¿no? Donde se llega a un nivel máximo de esa tecnología y que va preparando a la que le va a sustituir o a reemplazar.
Si podemos conectar estas ideas con lo que fue o lo que son las grandes revoluciones que tienen que ver con la industria, vemos que la primera fue en 1971, donde comienzan en los años 80 la irrupción, luego le sigue frenesí, y fíjense cómo en cada uno de los cuadros se va repitiendo estos ciclos que de alguna manera se dividen en dos bloques principales, un bloque de instalación y un bloque de despliegue. Sobre la segunda, vemos que ya aquí entra la máquina de vapor, los ferrocarriles, y se dan en los años 30 del siglo antes pasado. Ya luego vemos que a finales de ese siglo arranca la era de acero y de la industria pesada, lo cual le subsigue una cuarta revolución, donde ya vemos que hay autonomía en la producción masiva, que ya fue a principios del siglo pasado, y que ya mediados finales del siglo pasado, entonces arranca el boom de esta revolución tecnológica y de las telecomunicaciones. Eso indica entonces que cada oleada, de forma sucesiva, va preparando la etapa, como les acabo de decir, de un nuevo hito, un nuevo momento histórico. Fíjense en este gráfico. La revolución industrial de los 1800 se había matizado por la mecanización, ¿no?, y la manufactura basado en energías que venían del vapor, del agua, y que de alguna manera crearon las bases para seguir un hito, un rompimiento en la forma en cómo se hacían las cosas hasta ese momento. Luego vemos que en la industria 2.0 se da lo que son producciones masivas, pero basado en líneas de ensamblado. Aquí ya entraban motorización a través de energía. Luego, en la tercera revolución, ya vemos que hay automatización en los procesos, donde incluso entran controles programables, como son el caso de los PLC, y también vemos que hay inferencia de la tecnología y algunos que otros mecanismos de robotización. Sin embargo, ya en la cuarta revolución industrial, vemos que hay una automatización basada en inteligencia agregada a los procesos de factoría, de industrialización, y que definitivamente se pone de manifiesto el hecho de que la nueva tecnología trae consigo una interconexión, una interoperabilidad entre diversos elementos y factores de comunicación. Entre ellos vemos también que se desarrollan temas como Machine Learning, que es las máquinas que pueden ir generando conocimiento a partir de las prácticas que van ejecutándose, y que se conecta con el tema de Big Data, que son grandes volúmenes de datos que se administran a través de las TIC. Esto va a llevar a que se tengan que integrar herramientas de Business Analytics, de inteligencia de negocios también, y por ende crean el paso a lo que próximamente vamos a ver quizá en cualquier lugar del mundo, que va a ser el Internet de las cosas, que se ha apoyado también, como vemos en esa pequeña nube, en todo el desarrollo del cloud computing. En esta industria 4.0, la propuesta arrancó en Alemania con el tema de poder generar una mayor productividad en los procesos de creación de automóviles, industria automotriz en todos los sentidos, incluso máquinas gigantes que sirven para la movilización. Pero eso no se quedó ahí, sino que siguió desarrollándose, y vemos, por ejemplo, a un IBM, un GBM, que lanza los términos de transformación digital, y que esto da paso a que se adopte esta práctica como una tendencia que hoy en día es uno de los lineamientos principales de nuestra gestión del Estado. Bien, hasta este punto de lo que quería tratar era que se viera en este mapa de tiempo cómo cada una de estas etapas se han ido siguiendo, y cómo esos términos tan quizá a veces novedosos que vamos escuchando ya tienen un impacto de aplicación real. Me gustaría enfocarme en un punto muy interesante que se da en todo este tipo de revoluciones industriales, y es en el hecho de que se presenta una especie de resistencia ante las posibles situaciones que conlleven estos avances tecnológicos. Vemos aquí en este gráfico una protesta porque
los que primero conocieron la rueda decían que no querían eso, que esa tecnología le iba a hacer daño. Sin embargo, hoy en día vemos como las ruedas, en sentido general, los mecanismos de rotación, forman parte de los principales elementos industriales y de movilidad. Entonces, muchas de estas razones que se usan como excusa para frenar o para oponerse a los avances tecnológicos, vemos que con el tiempo van desarticulándose y perdiendo fuerza. Vemos también como hay resistencia, donde hoy en día parte de lo que es la revolución industrial trae consigo lo que es el desarrollo de robótica, inteligencia artificial, estos términos claros. Y en este gráfico se van bien, ¿se me escuchan? Se me escucha en este momento. Escucha ya. Perfecto, gracias. Sí. Le vamos a pedir que si no están ahora mismo conversando, que mantengan el audio en mute. Ok, ahora creo que se escucha mejor. Pues bien, básicamente hay mucha resistencia porque entendemos que con el desarrollo tecnológico muchas posiciones pueden ser desplazadas. Y esto, digamos que en términos generales, es un pensamiento normal y que de alguna manera también la industria genera otras oportunidades que vamos a ver más adelante, como hay una compensación. Si bien hay automatización, mejora de procesos, mejora en la forma y en la calidad con que se desarrollan productos y servicios, pues también vemos que el ser humano no va a ser desplazado, sino que tiene que especializarse consigo y de manera paralela para que esas nuevas tecnologías sigan siendo un apoyo para el desarrollo de las operaciones. Por ejemplo, analicemos que en el siglo 600 hubo una gran controversia tecnológica cuando hubo ataques a la industria del café en el Medio Oriente, en el área medieval y de Europa, pero esos debates tuvieron una forma de cómo tener una resiliencia y una capacidad de sobrepasarse. Pudiéramos analizar casos también como en los cuales, por ejemplo, en los primeros días de la industrialización, donde se metieron tractores en Estados Unidos, estos no fueron adoptados de forma inmediata en la industria agrícola, porque entendían que esto podía de alguna manera poner en riesgo la capacidad que tenían incluso hasta los mismos caballos de reproducirse. Si mis caballos van a tener más caballos y con eso yo puedo motorizar a toda mi industria. Sin embargo, cuando yo adquiero un tractor, pues es una inversión distinta. Pero al final hay muchos temas ahí que de una manera u otra demuestran que esa nueva tecnología era la forma correcta para darle soporte a esa industria que estaba necesitando un cambio. Recordaremos aquí muchos y otros que no tanto conocieron tecnologías, como en el año 81 arrancan la primera generación de tecnología móvil, y que era un tremendo hecho el poder andar con estos aparatos pesados, grandes, difíciles, solamente para tener la oportunidad de hacer una llamada o recibirla, ¿no? Esa movilidad significó un cambio importante en la telecomunicación, porque daba la oportunidad de que pudiéramos movilizarnos y con ello recibir la llamada, ¿no? Y darle continuidad a las operaciones. Vemos también cómo esas tecnologías eventualmente fueron reemplazadas y sustituidas hasta lo que ya hoy en día es un hecho, que es la quinta generación de telefonía, de telecomunicación basado en las 5G. Las 5G que consigo van a llevar una latencia mínima, casi cero, y altos volúmenes de datos que se intercomunican a través de estos medios. Que eso va a llevar un tema de despliegue, un tema de acomodar el espectro, como lo está haciendo ya Indotel, y a su vez que esas nuevas tecnologías también sean adoptadas. Sí, el proceso de adopción es algo normal en todas las revoluciones industriales y llevan consigo también que tengamos que
movernos con el tiempo en el esquema regulatorio, que siempre va a ir un poquito detrás de lo que son los avances tecnológicos. Eso es una tendencia a nivel internacional. Bien, quisiera compartir con ustedes este gráfico. No sé si pueden escuchar la música de fondo, pero en este reporte lo que está indicando es cómo los robots no le van a quitar necesariamente el trabajo a las personas. Pues en un informe que hizo una empresa que se llama Paisa, sugiere que los trabajos de automatización van a poder generar empleo para más de 10.000 personas en un espacio geográfico que va a conllevar una inversión superior a los 650 millones de dólares en salarios anuales. ¿Y esto qué quiere decir? Como he explicado, que aunque la revolución industrial trae consigo retos importantes, pues esto va a conllevar que haya la necesidad de ir preparando las posiciones de trabajo, los conocimientos y la alineación que esto requiere para que se puedan ocupar esos nuevos puestos, que consigo también van a llevar requerimientos importantes. Si van teniendo alguna pregunta en particular, les agradecería que la puedan ir colocando en el chat, o también vamos a tener al final una sesión de preguntas, respuestas y de compartirnos esto que hemos estado conversando hasta ahora. Bien. ¿Qué impacto entonces tiene sobre la convergencia estas tecnologías que se adoptan y que nacen con la industria 4.0? Bueno, iniciando, vamos a ver el tema de la computación en la nube. La industria como tal 4.0 indica que la factoría, que todo lo que se desarrolla, que todo lo que se construye va a tener el impacto de smart. Smart quiere decir que tiene que haber algún tipo de automatización, que tiene que haber una injerencia de elementos que se interconectan, que eso va a tocar el tema social, el tema de movilidad, el tema de analíticas de datos, el tema de robótica, y eso también impacta Internet de las cosas, y se refiere entonces a que haya una industrialización de toda la parte digital y viceversa, también digitalización de la industria, lo que nos lleva al tema de la transformación 4.0 y de la transformación digital. A su vez, también hablamos de que la conectividad va a permitir que más usuarios puedan interactuar a través de más mecanismos de comunicación que impacta el mismo despliegue de 5G. Y de alguna manera también esto va a referirse que haya que hacer instalación, despliegue y una inversión a nivel industrial, pero también nosotros que estamos adquiriendo nuevas tecnologías, vamos a tener que hacer cambios importantes. Eso lógicamente no es de la noche a la mañana, es un proceso, lleva un tiempo para que esto se vaya desarrollando en cuanto a despliegue, pero también en cuanto a adopción y a especialización de todo el uso de estas nuevas tecnologías. En la parte analítica, como he indicado, esto va a llevar también que hayan nuevas posiciones. Hoy en día hablamos, por ejemplo, de la ciencia de datos, hablamos del impacto de la Big Data, hablamos del impacto de analítica de negocio, de inteligencia de negocio, que son de alguna manera de las carreras punteras que vamos a estar analizando en un momentito. Esto no se puede escapar del tema de que hay que agregar elementos de seguridad y ciberseguridad en todo este proceso, porque muy bien podemos ver de forma individual y aislada cada una de estas tecnologías, sin embargo, todas convergen y se unen ante lo que es la computación en la nube y la telecomunicación. Por ejemplo, todo lo que es Big Data, lógicamente tiene que almacenar estos datos, pero la gran potencia que tiene es que se puedan transmitir y analizar de forma masiva. También el tema de lo que es realidad aumentada, realidad virtual, que va a llevar consigo que nuevos especialistas en desarrollo de videojuegos, en desarrollo de soluciones específicamente para esa industria, tengan que prepararse y tengan que producir también toda la plataforma y todas las soluciones que van a correr en las diferentes tiendas desde las cuales se ponen de manifiesto este tipo de tecnología. La impresión 3D, señores, ya hoy en día hay incluso innovación
donde hay un tipo de filete, algo que ya se come, basado en la tecnología de impresora 3D, donde hacen una aleación de diferentes elementos químicos y pueden tener las cantidades de proteína, las cantidades de grasa, la cantidad de carbohidratos de forma milimétricamente medida para producir esta especie de bistec sintético, por decirlo así. Luego también vemos la robotización y la implementación de la industria, donde ya hay muchos robots que están interactuando. Vimos, por ejemplo, algunos espacios ante la pandemia donde las visitas se hacían a los pacientes en algunas clínicas. Vimos un video en China donde esas visitas ya las hacía un robot al cual se le programaba una ruta y podía interactuar incluso con los diferentes pacientes que estaban internos allí. Como he dicho, el tema de la ciberseguridad es transversal y es determinante para que todo funcione de una manera ininterrumpida y con alta disponibilidad. Asimismo, con confidencialidad y que se mantenga la integridad en todos estos procesos. El Internet de las Cosas, ya ustedes saben que tenemos despliegue de dispositivos que están censando, están midiendo y de alguna manera toda la información que se está capturando a través de estos dispositivos generan bases de datos importantes ante las cuales podemos hacer procesos de toma de decisiones, que es en lo que se basa ya temas de inteligencia artificial, temas de Big Data, temas de analítica de negocio, temas de ciencias de los datos. También vemos como tecnología, por ejemplo, como son los RFID, que son regulados por el Indotel, de alguna manera funcionan en procesos logísticos y de alguna manera van a permitir el desarrollo de todo lo que es la logística 4.0, y una de las misiones principales que tiene nuestro Estado es que nuestra nación se convierta en el hub logístico de toda la región, de manera que eso impulse lo que es el comercio internacional. Bien, dentro de las 10 principales tecnologías que ya hemos analizado en 2021 están en el tema de inteligencia artificial, ya hemos dicho. Vemos, por ejemplo, hoy en día como en muchos sitios web que visitamos aparecen estos chatbots, que son unas cajitas donde se dicen, ¿cómo te puedo servir? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? Pues ya aquí vemos una implementación evidente y transparente para nosotros de lo que son robots que usan inteligencia artificial para mantener un mecanismo de respuesta a cualquier tipo de necesidad en particular que estemos teniendo. Vimos un piloto, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, donde ellos a través de diferentes plataformas también montaban, digamos que servicios de inteligencia artificial para dar respuesta a las necesidades de los usuarios. A su vez, he explorado, por ejemplo, en la empresa de seguros humanos que tienen implementado ya algunos servicios de inteligencia artificial, y eso es por mencionarle un caso oportuno donde a diario podemos interactuar con este tipo de tecnología. También están los procesos de robotización, de los procesos de automatización. Eso va más, como hemos dicho, en la industria, donde estos robots ya pueden reemplazar incluso posiciones donde el ser humano se ve, digamos que en riesgo, porque de alguna manera somos vulnerables como seres humanos. Sin embargo, cuando colocas un robot, este ya interactúa y puede generar operaciones quizá con más eficiencia y por un tiempo más prolongado que el que lo tenga que hacer un ser humano de forma directa. Ya hemos hablado de Internet de las cosas, aplicaciones inteligentes. Esto conlleva que tengamos hoy en día en ese dispositivo de cuarta generación ya no solamente un teléfono, ya tenemos aquí una microcomputadora en nuestra mano que además da oportunidad de que yo la use como calculadora, que la use como equipo para recibir llamadas y realizar llamadas, entre otras operaciones. El tema de Machine Learning, ya habíamos visto en el gráfico de inicio cómo estas máquinas de alguna manera le vamos agregando inteligencia y ellas mismas generan inteligencia, que podemos irnos también a un concepto que se llama Deep Learning, que es inteligencia a nivel más profundo, que se está también desarrollando. Señores, el tema de blockchain. Muchos de aquí
han escuchado lo que son las criptomonedas, que son una de las implementaciones más comunes en las cuales se ha implementado el tema de blockchain. Pero blockchain tiene muchísima capacidad de desarrollo que no es solamente en el tema de criptomonedas. Por ejemplo, en los temas logísticos, conozco de una empresa en Estados Unidos que implementó blockchain para garantizar la eficiencia y el tracking específico de cada uno de los contenedores que se administran a través de esa empresa de logística en los puertos de Estados Unidos, y además poder llevar un chequeo uno a uno sin o con el mínimo oportunidad de que se pueda perder, de que se pueda dañar o de que se pueda confundir. Eso lleva un tracking punto a punto de manera efectiva y con un mínimo de riesgo. Ya vemos computadora basada en la cognitive, eso es todo el conocimiento. Asimismo, el tema de inteligencia, de realidad aumentada y realidad virtual. Y a su vez, todo esto que está aquí va a requerir un nuevo desarrollo en los temas de DevOps, que son el área, cuando se une el área de desarrollo de software con el área de operaciones, y DevSecOps, que es todavía un punto más avanzado, donde podemos ver el desarrollo con operaciones de ciberseguridad antes de que se vayan a los procesos operativos o de lanzamiento a ejecución en tiempo real. Hoy en día, en el siglo XXI en que nos encontramos, todo profesional que tiene que ver con el área de tecnología, por ejemplo, o que se va a relacionar con el área de tecnología, estos temas que están aquí son el libro de ruta para poder construir los conocimientos. Además, lo que va a conllevar a que puedan desarrollar estas carreras que son presentes y futuro. La carrera de ciberseguridad, la carrera de Big Data o de ciencias de datos apoyado en Big Data, manejo de base de datos, manejo de inteligencia de los negocios, como acabo de explicar, el tema de blockchain, todo lo que conlleva el cloud computing, es decir, todo lo que vemos hoy en día. Por ejemplo, todos aquí estamos en una videoconferencia a través de un canal digital. Toda esta información está corriendo por la nube. Entonces, toda la gestión de infraestructura de nube, de los servicios de infraestructura, de la programabilidad, de la distribución de forma efectiva, todo eso lleva el cloud computing. Y a su vez también, como le he explicado, la especialización en DevOps, que es más que todo en la parte de ingeniería de software, de ciberseguridad de sistemas, y todo el tema de ciencia de datos y de inteligencia artificial. Esto nos crea un camino presente y futuro para poder hablar de posiciones que están siendo demandadas a nivel masivo en todo el mundo, entre ellos en el campo de la ciberseguridad. Vemos que el gasto en ciberseguridad es de 10% con relación a un 6.6%. Es decir, el gasto general iba desde un 6.6 hasta hoy en día un 10% en temas de ciberseguridad. En estos últimos pronósticos trimestrales, vemos que se predice que el gasto va a aumentar por encima de ese 10%, y con esto se va a mejorar de alguna manera la respuesta que se da en los temas de ciberseguridad. Se puede estimar también que el segmento de los endpoints o de los puntos finales donde hay que reforzar para que cuando existen eventos de ciberseguridad se puedan contrarrestar de una manera efectiva. Esa inversión conlleva a más de 60.200 millones de dólares en un año a nivel mundial. Lo que significa que el poder pensar en que los inversionistas van a meter toda esta cantidad de dinero en este tema implica que haya que generar capacidades importantes en temas de especialización sobre la criptografía, que es cómo se genera seguridad en la transmisión de los datos, ethical hacking, así como hay expertos en tecnología que tienen las capacidades de manipular la información y de tomar acción sobre ella, pues también necesitamos expertos que puedan crear los mecanismos, primero para detectar de forma oportuna y segundo, de forma preventiva también, crear las barreras para que los delincuentes tecnológicos no hagan estragos con nuestras informaciones, con nuestros activos digitales
y sobre todo con infraestructuras críticas que manejan todos los estados. Los arquitectos de seguridad, lógicamente, porque si no coincido un proyecto pensado con seguridad desde el inicio, pues va a ser mucho más difícil al futuro generar estas barreras de seguridad. Gerentes de riesgo en el área financiera y asimismo también oficiales de ciberseguridad que son requeridos a nivel internacional y en nuestro contexto local. Eso va a implicar que tenga que especializarse sobre seguridad web, sobre manejo de plataformas sobre la nube, sobre el manejo de correo, comercio electrónico, seguridad de datos, análisis de vulnerabilidades, aplicación de controles, gestión de la seguridad y muchas otras operaciones que están conectadas con este perfil. En el tema de ciencia de datos vemos perfiles y toda una carrera que se desarrolla hacia la ingeniería de la Big Data, hacia el manejo de la ciencia de los datos, hacia el tema de análisis de estos datos que se administran, se gestionan, se transfieren, sobre cómo visualizar e interpretar esos datos, sobre cómo hacer ingeniería de Machine Learning, que es toda esta tecnología que va a permitir que las máquinas puedan ir también generando y produciendo conocimiento. Especialismo también en el tema de analítica de datos, que dista un poquito de lo que es solamente analizar los datos. También el tema de inteligencia desde la ingeniería hacia los negocios. Les he comentado lo que es DevOps, pero me gustaría ampliar un poquito este tema. Esto significa que en el ciclo de vida de desarrollo de los proyectos de software había una isla muy importante entre el equipo que desarrolla y el equipo que implementa, el equipo que lleva a operaciones. En muchos casos, en pequeñas empresas, estos equipos están no hay un sesgo, están muy unidos. Muchas veces el mismo que desarrolla es al final al que le puede tocar implementar. No es una buena práctica, no es lo correcto. Sin embargo, por un tema de capital, ¿no?, y de inversión y de desarrollo del negocio, estas son situaciones que se pueden dar. Sin embargo, al nacer toda la industria de ingeniería de software, demarca consigo que haya una revolución donde ya hay una unión, ya no hay una isla, donde se separan el que desarrolla del que implementa, sino que hay una cohesión, hay una sinergia que permite que las operaciones sean más fluidas y por ende se puedan producir soluciones más efectivas, que sean fiables, que puedan ser escalables, que se desarrollen mucho más rápido y que al final hagan una entrega segura a los que son los usuarios finales o los dueños de las soluciones de software. Por ende, este tipo de especialistas también que manejan todo lo que es el ciclo de DevOps son altamente requeridos como posiciones presentes y futuras. En el caso de la automatización de los procesos a través de los robots o de la robótica, estas operaciones comerciales están demandando que ya simplemente los que vamos a decir van a reducir un poco la interacción humana, porque van a tener a estos mecanismos trabajando de forma activa en estos procesos. Y estadísticamente vemos que esa inversión en este tipo de procesos va de 5 a 7 billones en inversiones, digamos que progresivamente hacia el 2025. Hablamos de que más de 230 millones de trabajadores van a requerirse que tengan un conocimiento que va a requerir que la fuerza laboral se mueva a través de procesos de industrialización. En este micro videíto vemos de nuevo ese robot que yo les presentaba y cómo ya está siendo usado por la policía de New York para realizar procesos de investigación, de seguimiento a la delincuencia, ¿no?, y el no cumplimiento de la ley, con la gran ventaja de que va muy enfocado a poder, no sé si están escuchando el audio del video en este momento.
This allows them to use the least amount of force necessary. Y lo estamos escuchando, señor Lorenzo. Ah, perfecto. College professor Keith Taylor says robots like DigiDog are changing the way to police. Following a year of social unrest, Taylor predicts the 70-pound DigiDog decked out with lights and cameras will soon be utilized more often. Bien, en ese video lo que está reflejando es cómo ya en esas operaciones están implementando el uso de este tipo de robots que consigo implica que haya menores riesgos. Porque digamos que, por ejemplo, si tienen que detectar un lugar donde hay una alerta de una bomba o que hay un riesgo muy alto, que están en un tiroteo o algo, pueden entrar con este robot, pueden observar y desde dentro entonces hacer la inteligencia para operar y dar respuesta efectiva a ese tipo de casos. Esta presentación yo la puedo compartir con ustedes sin ningún problema más adelante y pueden tener aquí las fuentes y expandir un poco los conocimientos. Quería hablarles y siguiendo con esta secuencia sobre lo que es blockchain. Para blockchain también se están abriendo importantes posiciones a nivel mundial y no sé si ustedes saben, la idea de blockchain está basada en que pueda crearse una documentación basada en una contabilidad distribuida donde cada uno de los partícipes conocen cuáles son las propiedades únicas de cada uno de los participantes de esas redes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, vamos a ver una obra de autor, como es el caso de la Gioconda, ¿no? La Mona Lisa que fue pintada por el autor Leonardo da Vinci. ¿Qué pasa? Que han habido réplicas y esas réplicas siguen por todo el mundo, pero por un tema de derecho de autor que se maneja a nivel de convenciones internacionales, de alguna manera cada vez que se haga mención al nombre de esta obra o cada vez que se use esa figura, eso generaría de alguna manera, bueno, a nivel comercial lógicamente, eso generaría algún tipo de compensación económica por su derecho de autor. Sin embargo, esto corre bajo una plataforma que todavía permea la posibilidad de que se puedan hacer réplicas ilícitas y que simplemente se haga lucro con esto sin beneficiar al autor. En redes como las de blockchain, ese tipo de prácticas no se dan, porque el autor siempre será reconocido por los demás participantes de la red, lo que garantiza procesos de autenticidad y de que haya fidelidad e integridad en la distribución de ese tipo de activos digitales. En este caso, hablamos de que el futuro próximo o las tendencias van a inferir en aplicaciones para certificados de autenticidad, sistemas de votación, por ejemplo, que pueden servir también para esto, predicciones del mercado, plataformas de almacenamiento, videojuegos y otro tipo de usos y de prácticas. Especialistas que estarán siendo demandados serían los arquitectos de soluciones de blockchain, managers o directores en proyectos de blockchain, diseñadores para poder integrar las soluciones gráficas que se dan sobre este tipo de plataformas, ingenieros de calidad y a su vez también procesos de consulta legal basado en blockchain. Así como tú puedes mantener toda la evidencia digital de una manera tal que se manejen en un esquema de seguridad y que no permee la posibilidad de que hayan filtros o digamos que infiltraciones a este tipo de casos. Hemos hablado de realidad aumentada, de realidad virtual. Ya muchos de ustedes han experimentado este tipo de tecnología y básicamente a lo que lleva es a que podamos a tener tanto inmersión de lo virtual con lo real, en el caso de realidad virtual, o que también solapemos sobre lo real elementos virtuales, que es el caso de la realidad aumentada. ¿Qué pasa? Cuando usamos este tipo de tecnología, pues podemos dar una experiencia a quienes la usan de que haya una interacción más directa con elementos virtuales, lo que consigo implica que en diferentes industrias, como por ejemplo en la industria de la educación, se pueda hacer llevar a esta persona a recrearle un mundo donde él sienta o perciba a través de sus sentidos de una manera distinta esos objetos virtuales. Por ejemplo, si yo estuviese aquí mismo con un mecanismo
o con un dispositivo de realidad virtual, yo pudiera de alguna manera incluso recrear un holograma, recrear un espacio físico distinto, parecido al fondo que tengo en este momento, donde mi realidad dista de lo que tengo detrás de mí en este momento. Bien, algunas de las proyecciones de inversión hablan de que más del 35% se está siendo acelerado sobre el mercado de realidad virtual y de realidad aumentada. Más del 35% también sigue habiendo contribución, y en todos los sentidos vemos que hay un aumento, aunque sea en un mercado fragmentado por diferentes jugadores, por diferentes integrantes, pero sí vemos que hay importante inversión en cifras de billones de dólares para que este tipo de tecnología siga desarrollándose. Lo que va a conllevar entonces a que tengamos la necesidad de producir más profesionales que conozcan el desarrollo de este tipo de tecnología y que la puedan llevar a un campo de aplicación en diferentes sectores. Bien, ya casi concluyendo en mi participación, quería no dejar de lado el tema de la transformación industrial que conlleva a la transformación digital y que está conectado con una transformación social. ¿Por qué toco este tema? Sencillamente porque tenemos siempre que reconocer que las tecnologías van a ser un facilitador, van a ser unos mecanismos a través de los cuales mejoramos nuestros procesos. Por ende, eso va a impactar transformación también en los negocios, en la cultura y en la forma en que interactuamos con nuestros clientes, con nuestros usuarios, que va a conllevar que haya agilidad en los procesos, a que haya mejora en la experiencia, a que se generen conciencias para poder producir la experiencia de mejor calidad, a que haya innovación y mejora en los productos, en los servicios, a que haya una reingeniería de procesos, y esto va a conllevar a que haya optimización también en la parte operativa de negocios y lógicamente en la competitividad y el posicionamiento de lo que estemos nosotros, con lo que estemos interactuando. En el caso nuestro, en el Indotel, pues esa transformación digital va a permear de alguna manera también a cada uno de nuestras áreas de trabajo, y consigo nuestra conciencia, nuestra forma en cómo abordamos y damos respuesta a diario a cada uno de los procesos que conllevamos. Ya casi finalizando, esta transformación va a implicar también márgenes de aumento, no solamente en la industria que conlleva tema de ventas, sino también en optimización de los costos, por un tema de implicación de agregar seguridad en elementos digitales, también en la defensoría y en cómo se agrega privacidad a la telecomunicación, experiencia de los colaboradores. Eso va a implicar también que entre todos podamos interactuar de una forma más efectiva, y lógicamente eso va a impactar en la experiencia de nuestros clientes, de nuestros usuarios, con el tema de que se implica agregar aplicativos en temas de servicios, en temas de movilidad y en temas de intercambio de la información. ¿Qué pasa? Que toda esta transformación industrial va a conllevar también otros retos y que abarcan de una manera muy específica nuestra forma cultural, económica, social que manejamos en el Caribe. Uno de los primeros elementos que se toca como uno de los retos hacia el cambio que requiere la revolución industrial, que como ustedes saben, en toda América Latina y Caribe tenemos un rezago. Las naciones más avanzadas, pues lógicamente tienen el boom y ya llevan años de desarrollo en este sentido. Sin embargo, dentro de los retos principales están en la materia de poder abordar el teletrabajo como una herramienta significativamente oportuna e interesante para el desarrollo de las habilidades, lo que eso va a significar también que haya que desarrollar ciberhabilidades, es decir, mecanismos de cómo nosotros proteger y mantener nuestros activos digitales de manera eficiente. Eso va a significar que haya que realizar esa articulación de esa triple hélice
que tiene consigo los múltiples stakeholders o múltiples partes interesadas, que conlleva una articulación entre academia, Estado, industria, empresa, que va a conllevar que se piensen y se visionen las estrategias en los marcos políticos, en los marcos regulatorios y en todos los sentidos. Me dan un segundito. Te escucho. Bien, siguiendo con lo que nos están indicando por acá, las limitaciones que hay en América Latina y Caribe implicarán también que hayan que esas limitaciones, como estaba diciendo, ese retraso un poquito se da porque somos sociedades más consumistas. Esa parte de industrialización que llevan las grandes naciones, pues tienen una incidencia también en parte de nuestros retos. Entonces, toda esta revolución, como somos quizá más de manufactura o de industrialización en materia de otros regímenes, pues podemos aplicar también inteligencia y automatización de procesos, transformación en lo que sí somos fuertes, tema de servicios, tema de agendas en el área de turismo, en el área de servicios de otra índole, en el tema de factoría, por ejemplo, en la parte de zona industrial y otras áreas de ese tipo. Otras consideraciones son las brechas de acceso, donde debemos velar para que no se generen nuevas brechas. Esas nuevas brechas que impactan también la adopción en sentido general de todo lo que es la transformación digital o industria 4.0. Entonces, ya finalizando, les quería dejar este mensaje último, donde esto va a conllevar que desde ya creemos las bases y desarrollemos en materia económica, en materia de políticas públicas, en materia de transformación de la sociedad, todos los mecanismos necesarios para poder apoyar lo que será esta transformación digital y cómo nos impacta en América Latina y Caribe. Así que nada, esta ha sido quizá una forma resumida de compartirles en esta hora. Ya estamos sobre el minuto 46 de la presentación y estoy a las órdenes para compartir con ustedes unos minutitos de preguntas y respuestas. Exacto, ahora vamos, muchas gracias, señor Lorenzo. Ahora vamos a pasar a una breve ronda de preguntas. Alguien, vamos a ver si tienen alguna preguntita. Bueno, hay personas que solicitan que por favor le envíen la presentación a los correos. Vamos a hacer, ¿verdad? Esa gestión. Claro que sí, con mucho gusto. Se las comparto ya luego al final de la reunión. Bueno, en lo que surge una pregunta, yo puedo hacer una. Sí, Tengo claro. una ligera confusión A ver. para que me explique la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada, ¿verdad? Oh, claro que Sería sí. así. Fíjate, para realidad virtual, tú necesitas colocarte unos dispositivos que son los lentes de realidad virtual, ¿verdad que sí? ¿Qué significa eso? Que tu capacidad de inmersión está supeditada a lo que ese lente te da como mecanismo para hacer una inmersión en ese espacio, ¿no? Ese espacio virtual. Eso va a permitir que tú observes de forma real cosas y elementos que han sido capturados de forma virtual. Eso es realidad virtual. Es decir, tú entras en un mundo virtual de forma inmersiva. Sin embargo, en la realidad aumentada, tú con tu propio teléfono, con tu celular, tú prendes la cámara y con una aplicación intermedia, tú pudieras ya agregar elementos virtuales a ese espacio. Por ejemplo, si yo fuese un arquitecto, yo puedo montar muebles en una sala que está vacía e ir viendo cómo van a quedar, cómo se van a ver. Ahí es una implementación que se está usando.
Por ejemplo, hay encartados que ya vienen en revistas seleccionadas, donde tú tomas un QR code, un código QR, y tú puedes ver incluso una colección de tenis, de carteras, de correas o de ropa, y más o menos idear cómo te va a quedar cuando tú te la pongas. Entonces ahí tú estás mezclando elementos reales con elementos virtuales, que es lo que conlleva la realidad aumentada. Eso es por decirte un ejemplo fácil de tú identificar la diferencia entre uno y el otro. Perfecto. Tengo a Carlos Pérez con su pregunta. ¿En el futuro podremos trabajar desde la oficina a través de gafas de realidad virtual? Claro que sí, Carlos, gracias por tu pregunta. Es correcto. Miren, ya existen tecnologías, por ejemplo, vemos aumento muy importante en lo que son los HoloLens, que es el lente industrializado que está manejando la empresa Microsoft. El HoloLens permite que tengamos realidad aumentada y yo pudiera incluso tener reuniones tipo holograma, donde yo integro a parte de los participantes y yo puedo recrear que estoy con ellos en un espacio físico. Entonces, si sumamos a eso también los guantes que tienen sensores, donde yo puedo ir tocando y manipulando objetos que están inmersos en esa aplicación, eso va a generar consigo entonces que yo tenga una facilidad para operar de manera remota acciones propias de mi trabajo. Le pongo otro ejemplo. Ya hemos visto un operador que estaba en Alemania que hizo una videoconferencia para operar una maquinaria industrializada que estaba haciendo una construcción en China. Entonces, o en un área de Asia, no recuerdo si fue en China o si fue en Corea. La cosa es que este era el único especialista que podía o sabía resolver un problema específico que había. Este señor no tuvo que montarse en un avión e ir a manipular la máquina, sino que él pudo, a través de los procesos de interconexión, manipular ese equipo que estaba remotamente a través de mecanismos que estaban ya preprogramados para que él pudiera hacerlo. Y así sucesivamente. Hay mucho trabajo que hoy en día se puede hacer de forma remota, haciendo uso de muchas de esas tecnologías que hemos estado compartiendo con ustedes. Le mando un saludo especial a mi querida amiga Larisa Rodríguez, que está por acá también comentando en el chat. Muchas gracias, Larisa, por tu comentario. Yo espero que lo que hayamos compartido se haya hecho de forma diáfana, de forma que sea entendible, ¿no? Esto va a conllevar consigo más especialización en cada uno de estos temas, pero en una única hora que teníamos, pues es la forma de hacerlo lo más breve y lo más, digamos que, cómodo para todos. Gracias, Victoria, por su comentario. Bien, un saludo también a mis compañeros de la Dirección de Ciberseguridad, bueno, de la institución entera, porque en estos últimos 20 años me ha tocado pasar por cada una de las áreas y compartir con cada uno de ustedes, que para mí ha sido una maravilla de experiencia. Hola Lorenzo, Claudia por aquí. No tengo una pregunta, simplemente darte las gracias por tu participación. Este tema está súper interesante, de verdad que llenó las expectativas y todo quedó muy claro y entendimos perfectamente. Gracias de corazón por tu tiempo y por tu disposición. Muchas gracias a ustedes por la invitación y tenerme aquí presente. Así que un abrazo virtual para todas, para todos, esperando que estén en buena salud y nos vemos pronto. Lorenzo, buenos días. Jorge Frías de este lado. Jorge, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Creo que el tema estuvo bien claro y un aporte para los internautas que están presentes en este webinar. Más que tener miedo a los cambios en este proceso, hay que adaptarse. Muchas personas creen, como tú mencionaste anteriormente, que estos nuevos cambios les quitarán las oportunidades de tener un empleo, pero
lo que realmente en estos tiempos se están presentando oportunidades para tú tener un nuevo empleo e incluso para tú percibir tus ingresos de manera directa sin tener que ser empleado. Anteriormente tú podrías ver que para tú ser popular, para tú ser una persona, ¿cómo te digo? Debería de ser actriz, cantante, y ahora mismo tenemos la oportunidad de ser influencer. Un influencer ahora mismo no tiene que ser solamente una persona que se dedique a hacer videos de chistes. Yo veo una persona que ella lo que da tips sobre etiqueta y protocolo, que uno lo que tiene que prepararse en la área que uno le gusta y comenzar a adaptarse a los tiempos, y las oportunidades siempre están ahí. Bien, Jorge, es correcto. Mira, yo pienso mucho en la integralidad. La integralidad tienes siempre un norte, un centro, y tus capacidades que ya están de alguna manera en proceso de desarrollo, tú simplemente usas la tecnología como un mecanismo para que éstas se desarrollen. ¿Qué pasa? Que si hay debilidad en ese ser integral, en esa persona integral, pues eso también se ventila a través de diferentes mecanismos. Al final lo que todos tenemos que lograr es que prime lo que genera valor. Si lo que genera valor es la industria de la comedia, del chiste, y tú usas los medios para eso, pues perfecto. Trata de hacerlo de una manera con ética, ¿no? De una manera que sea lo más alineado a las buenas prácticas posible. El tener temor es normal y lo toqué en el tema de la resistencia al cambio. Vamos a tener siempre temor porque cuando no conocemos algo, la primera reacción como ser humano, es que te resistas, ¿no? Y que crees unas barreras. Ahora, cuando tú te empoderas, cuando tú generas el conocimiento, cuando tú lo desarrollas y cuando tú lo experimentas, entonces saca el mejor potencial del mismo, que creo que es a lo que tenemos todos que encaminarnos, ¿no? Si tú tienes ahora mismo un celular y lo único que tú haces es llamada con él, pues entonces te estás limitando a esa única aplicación. Ahora, si ese mismo dispositivo móvil te sirve a ti para llevar agenda, para hacer videoconferencias, para manejar las redes de forma sana y segura, para también generar oportunidades de vigilancia de tu hogar, etcétera, pues entonces tú estás explotando ese potencial de manera positiva. Así que sí, corroboro contigo, Jorge, en que debemos disminuir el miedo y sacar la mayor ventaja de estas grandes oportunidades que nos da la tecnología. Bueno, muchísimas gracias al señor Lorenzo Martínez Lebrón, encargado del Departamento de Comercio Electrónico del Indotel. Gracias a todos los que accedieron a nuestro webinar y de verdad muchísimas gracias. Interesantísima esta exposición. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, buen provecho.